a responder. Es bueno darse cuenta que la pregunta que hace uno es una pregunta que generalmente está en la duda de todos. Oigan esta pregunta. A los maestros que enseñan la lengua extranjera, ¿cómo le recomienda apoyar a la educación consciente y emancipadora si el inglés mismo se considera como el idioma para el esclavo? Fíjense qué pregunta más fundamental, que evidentemente Montezuma no la ha meditado suficientemente, porque ya lo hemos visto en varias intervenciones hablar de la enseñanza del inglés como si nos estuviera haciendo un favor. Le voy a dar datos duros para que tengan una idea exacta de lo que está pasando. Primero, cuando expulsamos de aquí a los españoles, porque expulsamos a los españoles, ya España sí existía cuando la expulsamos de aquí, el 60% de la población hablaba una lengua madre. 60%. O sea, España en 300 años redujeron la cantidad de hablantes de una lengua madre en 40%. No olviden ese dato. Nosotros, ¿qué hicimos en 200 años? Hoy en día hablan una lengua madre el 6% de la población. Nosotros en 200 años hicimos lo que los españoles no pudieron hacer en 300. Nosotros disminuimos la cantidad de hablantes 54%. ¿Por qué? Luego de expulsar a España, nosotros dimos un golpe tan contundente a las culturas originarias, porque ustedes están de acuerdo conmigo que si se pierde la lengua, se pierde toda la cultura. Ninguna cultura puede sobrevivir la extinción de su lengua. ¿Con qué institución le dimos un golpe tan contundente? Ya lo dijiste tú. ¿Por qué el daño nuestro fue tan grave? Porque la escuela nuestra habla español. Sin la escuela no habríamos podido hacer eso. ¿Cuál es la institución que más daño le hace a las culturas originarias? La escuela. Porque la escuela enseña en la lengua del hegemone y encima enseña una segunda lengua y es el inglés. O sea, de la lengua del hegemone español a la lengua del hegemone gringo. Y uno se pregunta con cierta nostalgia, ¿por qué, al menos en Oaxaca, por qué no hay una ley educativa en Oaxaca que establezca que al menos en el territorio de Oaxaca es obligatorio para todas las escuelas públicas enseñar una lengua madre? ¿Por qué los niños oaxaqueños no estudian zapoteco en la escuela? ¿Ya habla zapoteco? Pues vas a estudiar mije. ¿Por qué nosotros no potenciamos el estudio de nuestras lenguas madres para salvar nuestras culturas madres? Porque la lógica del yepo es hegemónica. ¿Podremos lograr eso en Oaxaca? Sí. Si nos organizamos en la 22 y tomamos conciencia y exigimos al gobierno una ley educativa. Porque yo les pregunto honestamente, ¿qué sentido tiene tener instituciones para defender la lengua si la escuela habla el castellano? ¿Qué sentido tiene eso? ¿O usted piensa que se puede defender la lengua originaria haciendo fiestas en el Zócalo? No, hombre. Para defender la lengua originaria hay que tomar acciones concretas, y la más concreta de las acciones más concretas es que la escuela esté obligada a enseñarla y a hablarla. Ah, ¿usted no sabe mije? No, aquí no puede trabajar. ¿Quiénes saben mije? Trabajan aquí. ¿Región mije? ¿Eso es muy contundente, profe? Sí. Yo sé que es contundente, pero el daño que le han hecho a las culturas madres nuestras es más contundente todavía, y si no tomamos medidas drásticas, no vamos a resolver un problema tan serio.
En México ya hay lenguas que son habladas por menos de 200 personas. Y las escuelas de esos territorios siguen hablando el español. Profe, ¿y quién va a enseñar a mi hija en la escuela? ¿Nadie la habla? Pues llamen a un padre de familia y paguen un salario para que haga eso. Valdría la pena que los municipios invirtieran una pequeña, mísera cantidad de dinero para pagar el salario a 4 o 5 padres de familia o comunitarios que enseñen en las escuelas las lenguas madres. Valdría la pena una inversión como esa. Ay, profe, pero no enseñamos el inglés. Pero si no sabe inglés cuando migre, porque hemos naturalizado la migración. A ver, ¿usted quiere enseñar una lengua extranjera? Sí. ¿Enseña el chino? ¿Es una lengua madre? ¿Y es la lengua más hablada en el mundo? ¿O no? Pues, ¿enseña el indio, pues? Una lengua madre, la segunda más hablada del mundo. Miles de millones de personas hablan esas lenguas. Son fundamentales. Y son lenguas que portan espiritualidad. Pertenecen a culturas madres. Ah, no. El inglés, porque se supone que el inglés es el idioma internacional. ¿Quién dijo eso? ¿Por qué razón el inglés se instituye a sí mismo como idioma internacional en todo caso? ¿Cuál es la lengua? El español es mucho más hablado que el inglés. Incluso hay maestros que te dicen que este niño tiene problemas de aprendizaje y el niño habla mija y español, es bilingüe, y el maestro nada más habla una lengua. ¿Cómo te atreves a decir que tiene problemas de aprendizaje? Un niño que habla 2 lenguas, tú nada más hablas una. Ese niño es más inteligente que tú, cualquiera lo sabe. Cualquiera es capaz de decirse, hablar 2 lenguas es más complejo. Y tú todavía dices que tiene problemas de aprendizaje. No. Usted tiene problemas de enseñanza, no sabe enseñar. Ese es el problema, serio. Bueno, usted me hizo la pregunta. Evidentemente tenemos compañeros y compañeras que estudiaron la licenciatura en inglés y no los podemos dejar sin trabajo. Porque también es un problema humano, ¿no? No le vas a decir al maestro ahora, a ver de qué vas a vivir, porque eso no es correcto. Esto tiene que ser poco a poco, sin traumas. Pero yo creo profundamente que si no discutimos estos temas con seriedad, la emancipación va a ser solo una intención fallida. La otra pregunta. Esta es una pregunta muy grave. ¿Qué opinión aporta sobre la resistencia del EZLN ante AMLO? Imagínense ustedes. Si hacemos un poquito de historia, imagínense ustedes. Colapsa el campo socialista en el 89-90. Desaparece la URSS. Desaparece el CAME, Consejo de Ayuda Mutua Económica. Las jovencitas y los jovencitos ni saben lo que es eso. Porque la historia nuestra es la historia que cuentan los gringos. El CAME era donde los países socialistas iban a comerciar sus productos a precios justos. Cuba producía azúcar y vendía azúcar a precio justo. Aunque bajara el precio del azúcar en el mercado mundial, en el CAME a Cuba se le pagaba el azúcar al precio que estaba establecido. Y se nos vendía a precios justos. Eso desapareció. Desaparecen todos los países socialistas de Europa del Este, Hungría, Polonia, Checoslovaquia, etc. El imperialismo eufórico. Se aprueban en Estados Unidos la ley Helburton y la ley Torricelli. Busquen para que ustedes vean leyes mañosas y terribles contra el pueblo de Cuba. Si un barco tocaba puerto cubano, durante 6 meses no podía ir a Estados Unidos.
Eso obligaba a Cuba a pagar fletes más caros todavía, creándonos un serio problema económico. El año 94 fue el año más difícil para la economía cubana y para el pueblo de Cuba. Porque nos bañábamos con agua y el que en el campo con hierba de sapo en el río. Nos lavábamos la boca con bicarbonato de sodio. No piensen que ibas a la tienda y estaba ahí Colgate. Lo primero que hace el imperialismo es suspender la venta de productos de primera necesidad para que el pueblo se estrangule. Se cae el campo socialista, perdimos más del 80% del comercio exterior y aumenta el bloqueo norteamericano para matarnos de hambre. Yo recuerdo, imagínense, dejamos de comer carne porque en Cuba la educación es gratuita desde el preescolar hasta la universidad. Cuando digo gratuita, digo que tú no compras libros, ni letras, eso está en la escuela. Y son 8 horas, el niño come en la escuela. Entonces el Estado, la carne que había la dejaba para las escuelas y para los hospitales. Apareció una enfermedad que se llamó vitaminosis. La gente empezó a perder la vista por falta de vitamina. Una situación terrible. Se empezaron a cerrar las fábricas porque no había materias primas. Y mandaban a la gente para casa con el 60% del salario. O sea, la gente estaba cobrando dinero sin producir. Se disparó la inflación, había dinero, no había que comprar. Una sandía, 60 pesos. Una cosa bárbara. En medio de aquella crisis, yo recuerdo un discurso del comandante en jefe, Fidel, que nos dijo: en Cuba se puede cerrar cualquier cosa menos las escuelas. Y dijo aquella frase: sin educación no hay revolución posible. Hoy en día los científicos, esos que ustedes escuchan que están haciendo la vacuna contra el cáncer, que ya hay varias vacunas contra el cáncer en Cuba, los gringos van a Cuba. La vacuna contra el cáncer de pulmón, la única del mundo, se está probando en Estados Unidos. Excelente resultado. Esos científicos que hoy están haciendo esas grandes hazañas son los niños que en el 90 no les cerramos los jardines infantiles, los círculos infantiles. No les cerramos las escuelas. Hoy son científicos, genial. Pero yo decía, en medio de aquella crisis enorme, en el 94 aparece el zapatismo. Cuando pensamos que ya nadie más se atrevería a enfrentarse al imperialismo, se levanta en la Sierra La Candona de Chiapas un movimiento indígena, el zapatismo, y nos llenó eso de esperanzas a todos. Un movimiento antihegemónico, antineoliberal. Y el zapatismo impactó en todo el continente. En todo el continente. Como un referente de lucha y resistencia frente al imperialismo. Eso es una historia que no podemos desconocer. Porque yo a veces escucho a las personas refiriéndose y denostando el zapatismo sin conocimiento. Sin embargo, hoy, lo mejor que le ha pasado a este continente, ya no digo a México, lo mejor que le ha pasado a este continente se llama AMLO, gústele o no a quien sea. La postura de AMLO frente al imperialismo en la preparación de la invasión a Venezuela ya es suficiente para decir que es una bendición para este continente, señor. No se ha arrodillado frente a los intereses de Trump ni del imperialismo y ha respondido con dignidad. México no se intromete en los asuntos internos de Venezuela. México respeta para que la respeten. Eso no habría pasado con un Peña, con un Mit o con un Anaya. No nos confundamos. Anaya estaría hoy apoyando a Estados Unidos en su intento de agresión a Venezuela. Mit estaría hoy apoyando a Estados Unidos en su intento de invasión a Venezuela. Mit ni Anaya nos hubieran descubierto ni el huachicoleo, ni el robo, ni el descaro de corrupción que armaron todo esto. Habrían ocultado todo eso. Seguiría aumentando el precio de la gasolina. Seguirían vendiéndose los recursos al extranjero.
Tenemos que reconocer los hechos que tenemos delante. Por eso yo pienso personalmente que el distanciamiento entre el zapatismo y Morena es un grave error histórico. Y la historia juzgará el grave error del zapatismo, que hoy se separa, en mi opinión, incomprensiblemente, de un movimiento como este. Hay cosas que hay que aclarar para ser justos. Morena no es un movimiento antiimperialista, el zapatismo sí. Eso es cierto. El discurso del zapatismo es antineoliberal y anticapitalista. El discurso de Morena es antineoliberal, pero no es anticapitalista. Pero aún así, lo mejor que nos pudo haber pasado es AMLO y Morena. Aún así. Morena se está proponiendo acabar con la corrupción, no acabar con la explotación de los obreros por el capitalismo. Marco tiene razón en eso que está diciendo. El finquero sigue siendo el mismo, Marco tiene razón. Pero es innegable que Morena es un gran paso de avance en la lucha por la emancipación del pueblo mexicano. No sea que con los extremismos de izquierda terminemos asesinando la oportunidad histórica que tenemos de avanzar en el deseo de darle a la clase obrera mexicana mejor vida. Yo no creo que se pueda negar el hecho de que el discurso antineoliberal de Andrés Manuel López Obrador es un viento fresco para este continente en los últimos 2 años de avance del neoliberalismo y del fascismo en los países de América. AMLO ha sido un fresco aire de renovación y de esperanza para todo el continente. Por eso considero que la separación entre el zapatismo y Morena es, en mi opinión, un hecho triste y un nuevo error de la izquierda mexicana. Porque ambos son izquierda, AMLO sería centro-izquierda y zapatismo más izquierda que AMLO, está bien. Pero ¿qué impide que nos pongamos de acuerdo, que trabajemos juntos? Los están invitando, vengan, súmense. ¿Qué nos llevaban años peleándose con el PRI, supuestamente defendiendo el derecho de los originarios? ¿Qué no era eso su deseo? Los estamos invitando, es el momento de venir, de discutir con nosotros, de establecer las leyes de respeto a los indígenas. Vénganse, súmense. Somos la clase obrera, chica. Morena no es un partido aburguesado, es un partido del pueblo. Me queda claro, Morena va a cometer errores muchísimos. No es posible hacer todo lo que se quiere hacer sin equivocarse. ¿O alguien cree que AMLO llegó con un protocolo de cómo se hacen las cosas? No, hay que inventar, chicos. El zapatismo se equivoca y Morena se equivoca. Pero los errores no pueden ser tan grandes que favorezcan al enemigo común. Es el criterio que tienen que llevarse ustedes, en mi opinión, para analizar. Podemos cometer errores, pero mis errores no pueden favorecer al enemigo, porque entonces me puedo convertir, sin yo querer, en un traidor. Si mi error le favorece a mi enemigo histórico, entonces yo trabajo para él, aunque no quiera, aunque mi discurso sea otro. Aunque yo pretenda ser más revolucionario que Marx, que Lenin, pues, pero mi práctica política beneficia al imperialismo. Y eso es gravísimo. Eso la historia lo va a juzgar como algo gravísimo. ¿O no? No es que yo lo diga. Los años van a pasar. Porque hay otra pregunta que hacerle al zapatismo. Ok, no te gusta AMLO. Bien. ¿Cuál era la otra opción? Anaya, ¿preferías tener a esos como interlocutor? No te entiendo, amigo mío. ¿Tú preferías que tu interlocutor fuera mí? ¿Tú preferías a Anaya como interlocutor? ¿Qué no se supone que de esa ristra de políticos lo menos malo era AMLO? Vaya, no voy a decir bueno para que no me critiquen, ¿no? ¿Sí? Lo menos malo. Entonces hay posturas que a veces yo considero que son tan extremas que terminan haciéndole el favor
a la dominación del imperialismo. Las balas más malas son aquellas que vienen envenenadas desde nuestra propia trinchera. Son las que más destruyen. No porque matan al que se equivoca, sino porque destruyen la unidad de los oprimidos. Tenemos que aprender a criticarnos sin destruir la unidad de los oprimidos. Si no, nos unimos. Nos hundimos. Ni siquiera podemos decir que nos hunden. Nos hundimos nosotros con nuestro error. Yo sé que hay otros elementos de análisis, pero creo que con esto me acerqué al menos un poquito a una pregunta tan contundente como esta de el sabatismo y Morena. Yo además, en una conversación con el doctor Mireles, lo escuché decir en una conversación personal: yo soy un luchador social y enseño mi rostro. No tengo problema en enseñar mi rostro. Sé que me pueden matar en cualquier momento. Me quito el sombrero, soy yo, búsquenme. Y es tan congruente algo así. Es tan congruente algo así. Ahora mismo lo acaban de elegir como líder de todas las autodefensas. Y es tan congruente escucharlo decir: estamos organizados para defender la cuarta transformación. Y Loret de Mola tratando de confundir y él repitiendo lo mismo. No estamos pidiendo una guerra, no estamos yendo a la guerra, estamos organizados para defender a nuestro presidente AMLO, porque sabemos que son muchos los que van a querer hacer daño, son muchos los que no quieren algo tan hermoso y tan sano como esto, y si no nos organizamos nos van a robar la victoria. Ya tenemos ejemplos, recuerden a Colosio, no son inventos, ya tenemos ejemplos de lo que son capaces de hacer para evitar que el pueblo se haga dueño de su historia. Bueno, le doy las gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más que tengan por ahí?